Hola amigos, gracias por retornar al canal Cocino Rico, el canal de tu comida vegetariana. Hoy les traigo una receta muy rica y muy fácil de hacer. Hoy traemos unas carnitas de hongos, hechas de hongos, que va a ser una delicia y súper facilita de hacer. Sin más, lo llevo directo hacia nuestro video. Pues meramente cortamos una cebolla. Le vamos a quitar la cáscara y la vamos a cortar en lasquitas a lo largo. Recuérdense que la lista de ingredientes está en la caja de comentarios, así ustedes pueden seguir esta receta y hacerla también. Y si nunca nos has visto, somos el canal Cocino Rico, el canal de tu comida vegetariana. Suscríbete y así no te pierdes ninguna de las recetas que sacamos semanalmente en este canal. Como ven, estamos cortando la cebolla a lo largo así y la vamos a poner aparte. Entonces ahora tengo una selección de hongos y setas aquí y este va a ser el elemento principal de nuestra receta, porque vamos a poner un bol donde vamos a echar las setas. No la vamos a cortar con cuchillo, la vamos a cortar en pedazos así a como salga con la mano, como hacer una carne ripiada. Así va a ser la forma después que esté cocinada. Y esas fueron las setas y ahora tenemos estos hongos y los rompemos así en los costados a modo rústico, y así toma una forma más bonita cuando estén cocinados, que se parezca más a carnitas, como si fueran carnitas de puerco, pero en este caso es de hongos. Después que lo hayamos cortado todos los hongos, vamos a empezarle a añadir las especias secas. Unimos las cebollas que cortamos previamente y con la mano así las rompemos para que sean separadas. Todas las cebollas están ahí adentro. Y ahora lo vamos a mover un poco para que se mezcle todo bien, para que se unifique la cebolla con todos los otros, con los hongos y setas ahí. Ahora añadimos 4 dientes de ajo cortados pequeñitos. El ajo no puede faltar en esta receta súper riquísima. Estos son 4 dientes de ajo que lo he cortado bien pequeñito. Puedes usar ajo de pasta también, pero en este caso decidí usar 4 dientes de ajo. Vamos a echarle una cucharadita de pimentón. Como ven ahí todo por encima. No importa que esté así por encima porque lo vamos a mezclar todo muy pronto. Ahora tenemos orégano. Vamos a echarle una cucharadita de orégano también. Puede ser orégano en polvo o orégano cortadito así como este. Añadimos ahora comino en semillitas. Le echamos una cucharadita también de comino en semillitas. Como ven qué cuerpo esto está tomando ahora con esas recetas. Echamos más o menos una cucharadita de sal a gusto. No, creo que una cucharadita pequeña será suficiente. Y ahora lo vamos a mezclar todas las especias secas para que se implementen con los hongos y esa cebolla. Esto es maravilla, huele súper riquísimo. Y ahora vamos a añadir aceite de oliva, unas 2 cucharadas de aceite de oliva por encima. Puedes usar otro tipo de aceite si quieres, vegetal, aceite de aguacate, lo que quieras. En este caso estoy usando aceite de oliva. Y allí se le da ese colorcito medio brilloso que el aceite de oliva saca. Los hongos lo empiezan a absorber y le da
esa textura brillante. Ahora vamos a poner unas 3 cucharadas de aceite de oliva en una sartén alta y vamos a echar la mezcla de hongos, cebollas y especias secas allí y lo vamos a empezar a sofreír todo. Recuérdense, se ve muy seco, pero los hongos van a empezar a soltar su agua natural. Si te está gustando la receta hasta ahora y no te has suscrito aún, ¿por qué no te suscribes? Y así no te pierdes ninguna de las otras recetas que sacamos semanalmente de comida vegetariana, sana, fácil y rica de hacer. Después que la hayamos frito por unos 2 o 3 minutos, vamos a añadir una cucharadita de salsa soya, una cucharada más o menos de salsa soya. Esta tiene de sal reducida. Vamos a añadir 1/4 de una taza de zumo de naranjas. Mira eso, qué dulzura. 1/4 de zumo de limón, 1/4 de taza de zumo de limón. Y ahora vamos a removerlo todo bien para que simplemente el sabor de los zumos de frutas en esto se merece. Qué color más lindo. Ahora vamos a dar un toque de sazonarlo con pimienta negra fresca, que nunca falta en mis comidas, que es tan rica y saludable. Y ahí lo removemos todo y lo vamos a cocinar a fuego lento por unos 20 minutos más o menos. Mientras tanto vamos a preparar una ensalada de guarnición que va a ser una maravilla con estos rabanitos, más o menos 4 rabanitos. Lo lavamos previamente, le cortamos las esquinas y ahora lo vamos a cortar en rodajitas así pequeñitas. Los rábanos le dan ese sabor medio picante a las ensaladas que es muy rico y es una maravilla de tener en la comida. Esto lo vamos a poner en un bol aparte. Tenemos los rábanos cortados. Y ahora en este bol vamos a echar una cucharada de miel de abeja. Y le vamos a añadir más o menos un 1/4 de taza de zumo de limón. Tenemos lo ácido, tenemos lo dulce y ahora lo vamos a sazonar con un poco de pimienta negra. Y le echamos un poquito de sal a gusto. Ahora ácido y dulce lo mezclamos todo bien. Aseguramos que la miel se disuelva en el zumo de limón. Esto huele de maravilla, súper maravilla. Y este será la base de nuestra ensalada. Ahí está. Qué bien. Ahora vamos a añadir los rabanitos que cortamos previamente y lo vamos a mezclar bien con la dulzura de la miel y la acidez del zumo de limón. Y ahora le vamos a añadir unas 3 cucharadas de garbanzos precocinados ya cocidos y lo vamos a mezclar todo bien. Y ahora tenemos un mazo de cilantro que estoy usando solamente la parte de arriba de las hojitas. Dejé la parte del tallo afuera, pero lo cortamos así rústicamente en unos 4 pedazos. Y ahora esto se lo vamos a añadir a nuestra ensalada también. A ver, no fui a cortarlo mucho, solamente unos cuantos pedazos ahí. Y ahora lo mezclamos todo bien. Este cilantro está soltando su aroma. Así que el sabor y el aroma del cilantro con el sabor de los rabanitos va a quedar de maravilla. Y ya nuestra receta está lista. Aquí tenemos las carnitas. Cuando unos 20 minutos fue muy lento. Mira qué maravilla, bien fuerte. Déjame en los comentarios si te ha gustado esta receta y si te gustan recetas así, y si me das deditos arriba te lo voy a agradecer mucho, así sé que te gustan las recetas que yo cocino.
servimos la ensalada de rabanitos con las carnitas. Esta es tremenda comida, muy saludable, muy rica y con tremendo sabor y muy fácil de hacer. Y si aún no estás suscrito, por favor suscríbete y así no te pierdes ninguna de las recetas de comida vegetariana que sacamos semanalmente en este canal Cocino Rico. Miren qué pinta tiene esa comida. Una ensalada de rabanito, garbanzos y cilantro con una carnita hecha de hongos y setas. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Bueno, chao.